entendieron las palabras que les habló. Amén. Estamos hablando lo importante que es ser hecho hijo. Ya hablamos lo que era ser oveja, ¿verdad? Pero ser hijo tiene un beneficio mayor por todo lo que conlleva ser hijo. Ser hijo, tú puedes ejercer autoridad, poder. Ser hijo tienes privilegio y tienes derecho. No cualquiera es hijo. Para ser hijo tenemos que ser reconocidos como hijo. Todo ser humano nace como creación, pero no nace como hijo de Dios. Por eso Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y como hijo, Jesús vino a recuperar todo lo que el hombre había perdido. Y para hacerlo, tuvo que primero conocer su propósito. Segundo, alcanzar autoridad. Y tercero, ¿verdad?, manifestar esa autoridad con poder para poder hacer la obra de Dios. Y la Biblia dice que nosotros debemos seguir sus pisadas y debemos andar como Él anduvo. La misma vida que Jesús, o lo que Jesús hizo como hombre en lo terrenal, somos llamados nosotros a vivir. Si Él lo hizo, nosotros también podemos. Amén. Y estamos viendo lo primero, que es el propósito. Porque aunque tú no lo creas o no, tú naciste con un propósito. Dios lo escribió en la eternidad para que tú lo puedas manifestar acá abajo en la tierra. Ese propósito solo lo vienes a descubrir cuando tú conoces al Señor. Mientras tanto, el diablo te dio un propósito equivocado. Porque el diablo, si hay algo que tiene, viene siempre, ¿verdad?, a imitar lo de Dios. Lo que tú pensabas que era tu propósito, descubre que en realidad no lo es. Porque todo propósito de acá abajo es como dice Salomón, es vanidad de vanidades. Es un propósito vano, vacío. El único propósito que te hace ser pleno es cuando tú haces el propósito por el cual Dios te hizo nacer. Amén. Por eso estamos en ese proceso. Saber, conocer cuál es el propósito que Dios nos dio. Porque Dios te llamó por causa del propósito. Eso dice Romanos, que hemos sido llamados por causa del propósito que tú portas. Aquí estamos frente a evangelistas, estamos frente a maestros, a pastores, estamos frente a gente que va a impactar a otra gente. Estamos frente a personas que van a cambiar una generación. ¿Cuántos lo creen? ¿Ve? Cuando Jesús, la Biblia no dice mucho de Jesús. Sabemos desde cuando partió su ministerio en los 30 años, que no era casualidad que partiera a los 30 años, porque a los 30 años en el Antiguo Testamento se ejercía el sacerdocio. Tú tienes que ver que la Biblia, todo lo que hay en la Biblia, nada sobra, todo concuerda. El antiguo es sombra, el nuevo es la realidad. ¿Ve? Y Jesús a los 30 años fue llevado al Jordán, fue lavado y fue ungido. Exactamente lo mismo que los sacerdotes a los 30 años, que eran llevados al tabernáculo de reunión, eran vestidos con las ropas sacerdotales y eran ungidos con el aceite santo para ejercer su ministerio. Ahora Jesús no era un sacerdote cualquiera, Él era un nuevo y sumo sacerdote. Por eso nosotros somos sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios,
¿Sabe por qué? Porque venimos de una línea mejor que la de Aarón. Venimos de la línea de Jesús. ¿Te gusta eso o no? Amén. Entonces, poco sabemos de la niñez de Jesús. La Biblia da poca luz, pero lo poco que dice, dice mucho. Ya vemos que a los 12 años Jesús se les pierde a María y a José. Ellos habían ido como judíos a cumplir con las fiestas. Pero dice que después de 3 días se dieron cuenta que Jesús no estaba. Entonces ellos vuelven al templo y se encuentran con la sorpresa que Jesús está en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Y él suelta una palabra que, aunque es pequeña, a la vez profunda. Porque habla a Jesús allí de su propósito. ¿Por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. 12 años. Ya tenía claro cuál era su propósito. Cosas que a veces nosotros, años en el Señor, no tenemos claro. Me es necesario. Ese propósito para Jesús se volvió una prioridad. La única manera de saber que tú conoces el propósito de Dios o se te ha revelado no es solo gritando, saltando, sino cuando entiendes para qué Dios te llamó, entonces vas a entender que eso para ti se va a volver, ¿sabe qué cosa? Una prioridad, por sobre cualquier otra cosa. Mientras eso no ocurra, todas las demás cosas van a ser más importantes que tu propósito. Por eso se te tiene que revelar. Amén. La única manera que un hombre suelte todo, por lo que antes luchó, por lo que antes se afanó, por lo que antes él estuvo dispuesto a todo y lo suelte, es porque tiene que haber un propósito mayor que el que él creía que era su propósito. ¿Sabe que hay un propósito mayor que lo que tú crees que hoy día estás invirtiendo tu tiempo, esfuerzo y trabajo? Por eso cuando eso se te revele, tus prioridades van a cambiar. ¿Sabe por qué hoy día Dios está al último y tus metas personales están primeras? Porque todavía no se te ha revelado el propósito real de Dios. ¿Está acá o no? ¿Ve? Eso le pasó a mucha gente en la Biblia. Le pasó a Pedro. Cuando Andrés encuentra a Simón, a Jesús, va donde su hermano Simón y le dice, ¿sabe? Encontramos al Mesías. Y lo lleva donde está Jesús. Pedro, toda su vida pensó que su destino era ser pescador. Él nos pasa a todos nosotros. Porque mientras no se nos revele el propósito real, ese propósito lo vamos a falsificar por cualquier otro. Si tú le hubieras preguntado a Pedro antes de ir a Jesús, ¿para qué naciste? Para ser pescador. Ese es mi mundo, esa es mi vida. Toda mi familia ha sido pescador, yo voy a morir como pescador y voy a tener hijos que también van a ser pescadores. ¿Cuánto hemos dicho así? Pero cuando llega a Jesús, se encuentra con la sorpresa que Jesús en algún sentido le muestra su propósito verdadero. Primero le dice que lo conoce. Lo primero que hace Dios cuando tú vienes a Él, te dice que te conoce, aunque tú no lo conocías a Él te conocía a ti. Y Él vino a buscarte a ti. Tú no lo buscaste a Él te buscó a ti. Tú no estás aquí porque tú buscaste a Dios. Tú estás aquí porque Dios te buscó a ti. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Gracias a Dios por eso. Estamos aquí porque Él nos buscó.
Amén. Él creó las circunstancias, Él movió todo, Él provocó el querer, el hacer, para que un día nos encontrásemos con Él. Entonces ahí llega Pedro delante de Jesús y lo primero que le dice Jesús: tú eres Simón, hijo de Jonás. Yo te conozco, sé quién eres, sé que eres un hombre inestable, sé que eres un hombre, ¿verdad?, emocional, sé que eres un hombre que habla, ¿verdad?, más de lo que debe hablar. Sé que eres un hombre que tiene una fe no genuina. Eres tan inestable que eres una caña fácil de doblar. Pero Simón, yo voy a hacer de ti una roca. Por eso el Señor le dijo: tú no te llamarás más Simón. De aquí en adelante tu nombre será Petro, que significa piedra. Oh, aleluya. Amén. Quizás tú te miras y ves que eres tan inestable, que hay tantas cosas en ti por cambiar, ¿verdad? Hay tantas cosas en ti que son tan débiles. Y cuando te enfrentas al propósito de Dios, ¿sabe lo que dice? Yo no califico, no soy capaz de hacer esto, pero no te preocupes, no eres tú, es el Señor que lo va a hacer a través de ti. El que cambia y el que produce los cambios es Dios. Dios se encargó de transformar esa caña en una roca. Pero ¿sabe lo que le dice el Señor en ese instante? Le muestra su propósito real a Pedro. Tú no vas a ser pescador de peces, yo te voy a hacer pescador de hombres. Pedro lo escuchó, no lo entendió y se fue. Aunque ya Dios le había revelado, ¿qué cosa? Su propósito. Nos pasa eso a nosotros, ¿verdad? A veces Dios viene, te dice cómo Él te ve, te dice lo que tú puedes ser en su mano, pero tú vienes y te vas a hacer lo mismo que siempre has hecho y no le has tomado el valor, el peso a lo que Dios te ha dicho. Entonces, ¿sabe lo que tiene que hacer Dios? Venir a tener otro encuentro contigo. ¿Sabe para qué? Para cambiar tus prioridades. ¿A cuánto le gustaría que Jesús viniera nuevamente a tener un encuentro contigo para que tus prioridades cambiaran de una vez y para siempre? Gracias por su entusiasmo. Amén. Luego Pedro está lavando las redes. Viene de un tremendo fracaso. Me gusta esto. Siempre Dios aparece cuando tus capacidades no han dado resultados. Eso es lo mejor que sucede. Cuando tú terminas, Dios empieza. Cuando tú te sientes fracasado, Dios te hace sentir vencedor. Cuando tú sientes que todo ha terminado, entonces Dios viene, ¿sabe qué cosa? A empujarte a lo de Él. Es así como Dios obra y así como Dios trabaja. ¿Qué había sucedido? Toda la noche habían intentado pescar y no habían pescado, ¿qué cosa? Nada. Jesús aparece en la orilla, se dirige a la barca de Pedro. Amén. Habla allí, enseña y luego suelta una palabra. Pedro, boga mar adentro y tira la red a la derecha. Pedro, como todos nosotros, cuestionamos lo de Dios. Pensamos que Dios no sabe lo que nosotros sabemos. Quiero decirte una cosa, Dios sabe más de ti de lo que tú sabes de ti mismo. Él te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo.
Y te tengo que decir otra cosa. La visión que tú tienes de ti es equivocada. ¿Sabe quién tiene la verdadera visión correcta acerca de ti? Es Dios. Dile, tú no eres lo que dice que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Amén. ¿Está acá o no? Señor, ahí se pone Pedro a discutir, ¿verdad? Señor, no sé si entendiste, toda la noche y no ha pasado nada. Pero para no avergonzarte, pero para no poner en duda lo que tú dices, lo voy a hacer. Voy a ir y voy a tirar la red a donde tú dices, a la derecha. Aunque yo soy pescador, sé que en la orilla no se pesca. Y sé que si quiero pillar cantidades de peces, tiene que ser mar adentro. Eso es una verdad. Amén. Así funcionan ciertas leyes. Pero te tengo una noticia. El Dios que tenemos rompe las leyes. El Dios que tenemos puede hacer aflorecer una vara seca de almendro, hacerla florecer y dar fruto. Porque para Dios nada es imposible. Quizás tú estás pensando en tu mente, sí, yo sé que Dios sana, pero el diagnóstico que tengo es duro, es difícil, se necesitan 3 operaciones, se necesita esto, se me tiene que aparecer un hueso, no tengo cartílago. Sí, todo eso es verdad, pero te tengo una noticia, tenemos al Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que fuesen. Si va a darle un aplauso al Señor, déselo fuerte. Aleluya. Pedro lo hizo. Tiró la red a la derecha. Y dice que gran cantidad de peces vinieron a las redes. Que se rompían las redes. Que incluso Pedro tuvo que llamar a otras barcas para que viniesen. ¿Sí o no? Pero ahí algo ocurre. La única manera que tú vivas para el propósito es que algo sobrenatural te impacte. Yo no te puedo convencer. Te puedo pasar 20,000 libros y hacerte ver lo que Dios tiene para ti y con todo eso tú no hacerlo. Pero una señal, una manifestación sobrenatural de Dios rompe todo. ¿Está acá o no? Dice que cuando Pedro vio esto, vino algo sobre él que le hizo tomar conciencia de 2 cosas. Uno, que no estaba frente a cualquier persona. Que el que estaba frente era el autor de la vida. Que el que estaba frente era el Emanuel, el Dios con nosotros. El que estaba frente, ¿verdad? Era ese hombre lleno de gracia y de verdad. Que miró a Jesús, Pedro, y ¿sabe lo que le dijo? Apártate de mí, porque yo soy pecador. Oh, hermano, el que te ha estado llamando no es cualquiera. El que te ha estado llamando, empujando a que hagas lo que Él estableció que hiciera, no es cualquiera. Tú no vienes a servir a una iglesia, ni vienes a servir a un pastor. Tú vienes a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores.
Y lo primero que Pedro tuvo conciencia, que el que estaba frente a él no era cualquiera, era el Señor. Y lo segundo que Pedro tuvo conciencia, que lo que para ese momento era su todo, su prioridad, cambió. Entendió que no hay mayor propósito que vivir para el Señor. Que no hay mejor bendición que dejarlo todo por Él. ¿Sabe lo que había intentado antes que Jesús llegara? Pescar. ¿Y sabe por qué dice que intentó toda la noche? Porque para él la pesca era importante. Quizá esa pesca le iba a solucionar muchas cosas en su vida. Quizá esa pesca iba a resolver muchas cosas en su vida. Ahora tiene los botes llenos. Y no uno, tiene dos. Lo que hace un instante anhelaba, quería, deseaba, ahora, ¿sabe lo que hace? Dice la Biblia que dejándolo todo, siguió al Señor. ¿Sabe por qué? Porque su propósito existencial cambió. Estuvimos hablando de lo que era el propósito existencial. Amén. Es para lo que tú vives. Hay gente que dice, a mí me gustaría conocer mi propósito en Dios. Si lo conocieras, ¿estarías dispuesto a vivir para Él? Porque a veces no sabemos lo que pedimos. Señor, muéstrame, yo quiero servirte, dime para qué me llamaste. Si Dios te lo dijera, ¿estarías dispuesto a entregarte a ese propósito con toda tu vida? Hay gente que a veces se ha quedado con saberlo, pero no ha estado dispuesto a ir al segundo nivel, a vivir, a entregarse y a morir por ese propósito. Pablo no sabía cuál era su propósito. Él amaba a Dios a su manera. Él era celoso por un Dios que él creía conocer, pero que no conocía. Era un sincero equivocado, como muchos de nosotros que llegamos aferrados a otra religión pensando que ahí estaba Dios y descubrimos que nunca estuvo y conocimos al verdadero Dios. Pero que aunque estábamos equivocados, lo andábamos buscando. ¿Y sabe lo que hace Dios cuando alguien lo busca? Dios sale a su encuentro para ser hallado. Fui encontrado y he hecho mi pueblo del que no era mi pueblo. Por eso camino a Damasco, Dios se le aparece a Pablo, se le revela. Luego manda a Ananías para revelarle cuál es su propósito. Ahí con Ananías Pablo viene a conocer cuál era realmente su propósito en Dios. ¿Para qué Dios lo llamó? ¿Para qué Dios lo escogió? Pero no se quedó allí. Pablo no era cualquiera, era un hombre preparado, fariseo de fariseos, celoso guardador de la ley de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel. Pero ¿sabe cuando en ti descubre su propósito? ¿Sabe lo que dice Pablo? Todo lo que yo sé, tengo, lo estimo por basura, a fin de ganarlo a Él. No es solo conocer el propósito.
Ir un poco más allá. Estar dispuesto a vivir para ese propósito. Eso es el propósito existencial. Jesús no solo conoció el propósito, ya a los 12 años lo conocía, sino entregó su vida, se negó, fue obediente, renunció a todo por ese propósito hasta terminarlo y cumplirlo. No es solo saber lo que Dios quiere con la iglesia presencia de Cristo para esta ciudad. La pregunta, ¿vamos a estar dispuestos a ir a la otra fase? Podemos saltar, podemos gritar, podemos decir: Señor, tú nos quieres para esta ciudad. Sí, eso es bueno, pero es más que eso. ¿Cuántos están dispuestos a ir un poco más allá? Es lo que tú le vas a dedicar tiempo. Es a lo que te vas a negar. Es lo que te va a costar todo. Por eso tú no puedes cambiar la mente de alguien que tiene un propósito, aunque es equivocado, ¿verdad? Y quiere vivir para ese propósito. Entonces ahí tienes tú o un joven que, ¿verdad? Toca piano porque estudió en la universidad y quiere ser el mejor. Entonces él estudia 7 horas diarias, 14 horas, porque él en su corazón sabe que es pianista, pero él no solo, él se va a entregar, se va a dedicar, renunciar a muchas cosas con tal de concretar su sueño. Esa persona no solo tiene un propósito, sino está dispuesto a vivir para eso. Él va a comer piano, va a vivir con piano, se va a acostar con piano, nada lo va a sacar de allí. Lo mismo que un futbolista. ¿Es así Dios para ti? ¿O solamente tu propósito es solamente los días jueves, miércoles y domingo, y en la semana haces con tu vida lo que tú quieres? La persona que tiene claro su propósito de existencia hará todo para cumplirlo. Será su prioridad en su vida. Invertirá su tiempo, dinero, fuerza, juventud para cumplir dicho propósito. Si tú me dices a mí que tienes claro para qué Dios te llamó, ¿cuánto has invertido en eso? Lees la palabra, inviertes, estudias, te apartas, te consagras. Si no es así, es porque no tienes claro nada. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Tú sabes que en la vida hay 2 tipos de negocios: los de Dios y los negocios de la vida. ¿Se pueden hacer los dos? No. Tarde o temprano tendrás que tomar decisión. Si tú quieres vivir para el propósito de Dios, entonces los negocios de la vida no te van a servir, porque se van a transformar en un estorbo para lo que Dios quiere hacer contigo. Si tú quieres vivir para los negocios de la vida, entonces los negocios de Dios no te sirven. ¿Está acá o no? ¿Qué es lo que son los negocios de la vida? Todos aquellos proyectos personales que están fuera del propósito de Dios. Mira lo que dice Pablo en 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita. Tú eres un soldado. ¿Sabes lo que estás haciendo aquí cada miércoles? Siendo entrenado, siendo adiestrado. ¿Sabe para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Tú no vienes a calentar una banca, tú no vienes a calentar una silla, tú no vienes simplemente a mirarle la nuca al hermano que está delante tuyo. No, Señor, tú vienes aquí para ser formado por Dios, para que puedas mañana hacer lo que Dios te mandó a hacer.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Estos negocios de la vida nos sacan del verdadero propósito que Dios nos dio. Toda nuestra vida la hacemos en cumplir y trabajar para los negocios de la vida. El verdadero propósito, que es el que Dios te dio y preparó de antemano. ¿Sabe lo que vamos haciendo con ese propósito? Lo vamos postergando. Cuando tenga tiempo. Cuando termine de hacer esto, entonces voy a hacer lo de Dios. Cuando críe mis niños, entonces ahí me voy a dedicar a la iglesia y me voy a dedicar a las cosas de Dios. Criaste a tus niños cuando cría a mis nietos y así va la cosa, ¿verdad? Y a la final nunca hiciste nada. ¿Está acá o no? Eso le pasó a una mujer. Dios le mandó una profeta a su casa. Ella pensó que Dios se había olvidado de ella. Ella desde niña recibió sueños. Desde niña Dios le dio palabra. Desde niña le dijo lo que Él quería hacer con ella. Ella era portadora de grandes dones y talentos que Dios le había dado. Palabra profética. Era una mujer evangelista. Dios la llamó para ganar multitudes. Pero ¿sabe cuál fue el problema de ella? Siempre se excusó. Siempre que habían otras cosas primero. Su familia, sus hijos. Siempre. Un día Dios le mandó una profeta, golpeó la puerta de su casa y le dijo: así dice el Señor. Si tú hubieses cumplido mi propósito, más de 60,000 personas se hubieran convertido a través de tu mano. Pero siempre te excusaste, pero siempre dejaste lo mío para el final. Yo te voy a demandar la sangre de esas personas. Y empezó a hablarle. ¿Sabe lo que pasó? La mujer murió. ¿Tú crees que Dios no te va a pedir cuenta? Un día vas a estar frente al tribunal de Dios. ¿Y sabe lo que te va a preguntar Dios a ti? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con lo que Dios te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Cuál va a ser tu explicación delante de Dios? ¿Es que mi marido? ¿Es que el trabajo? ¿Es que mis hijos, Señor? ¿Es que mis sueños? ¿Quiere que siga? ¿Sabe cuál es el problema de los negocios de la vida? Que se terminan convirtiendo en prioridad para ti. Y empezamos a vivir solo para eso. En vez de hacerte libre, lo único que hacen los negocios de la vida es enredarte mucho más en este mundo. Te hacen perder el verdadero propósito por el cual tú debes vivir. Que es la invitación que Dios te hizo a ti. Tú sabes que hay una invitación que Dios te regaló. Y no es cualquier invitación. Es una invitación solemne. Muchos de los que están allá abajo están pidiendo una oportunidad. Tú la tienes. Ellos la tuvieron, pero la desaprovecharon. Tú la estás aprovechando. Jesús habló de esta invitación y lo habló en una parábola, en una historia. Y es para que tú tomes conciencia. Cuando leemos esta porción en la Biblia, muchas veces decimos: qué tonto, cómo estas personas desaprovecharon esto, cómo estas personas rechazaron tal invitación. Y sabe lo increíble, que estamos haciendo lo mismo hoy aquí. Lo hemos negado, no hemos corrido a la invitación de Dios, porque estamos ocupados de los negocios de la vida.
Mateo 22, del 1 al 6, mira lo que dice. El reino de los cielos es semejante. Está hablando el Señor, está contando, está poniendo como ejemplo a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Tú sabes que somos personas que estamos invitados a una boda, que va a haber una gran boda en el cielo. ¿Y sabe cómo es llamada? La boda del Cordero. ¿Y sabe quién es la invitada a la iglesia? Oh, y ahí hay un asiento con una corona y con un nombre. Mandó a llamar a sus siervos y a llamar a los convidados a la boda. Escucha esto, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo decir a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venir a la boda. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza. La causa fueron los negocios de la vida. Estaban tan ocupados en sus asuntos personales. Es gente que tiene este lema: primero mis asuntos, después los asuntos de la iglesia y después los asuntos de Dios. Usted tiene que entender que siempre los negocios de la vida te llevarán a tomar malas decisiones para que tú no hagas lo que tienes que hacer en Dios. Los negocios de la vida están hechos para ahogar la palabra de Dios, para que no produzca lo que tiene que producir, que es el propósito de Dios. Por eso el Señor, cuando habló en la parábola del sembrador, habló de la semilla que fue sembrada entre espinos. Y habla de este problema: los negocios de la vida, los afanes, el amor a las riquezas, que tienen solo un propósito: ahogar la palabra y hacerla infructuosa. La palabra tiene un propósito. Te recuerda el propósito de Dios. La palabra tiene un propósito. Viene a activar lo de Dios en ti. La palabra tiene un propósito. Te recuerda que lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo sigue vigente, sigue en pie. Por eso Timoteo dice en 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero los negocios de la vida terminan ahogando la palabra, terminan ahogando el propósito de Dios por otros propósitos. Lucas 8:14, mira lo que dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Es gente que termina enredado en las cosas del mundo. ¿Y sabe cuál es el problema de esa gente? Que después se le hace difícil salir del mundo. Tienen tanto éxito, han logrado tantas cosas que el mundo le ha dado, que cuando llega el momento de cumplir su propósito no están dispuestos a soltar eso. Son como el joven rico que el Señor le está diciendo: ven al propósito, yo te tengo la vida eterna, sígueme. Pero dice que amó más sus posesiones. Los negocios de mi Padre, los negocios del Señor, es hacer lo que Dios te mandó a hacer. La iglesia tiene un propósito establecido por Dios.
Es un mandato y ¿sabe cuál es? Hacer discípulos. Mateo 28, 18 al 19, Jesús se acercó y les habló: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está claro por qué el Señor dejó a la iglesia, por qué el Señor levantó a la iglesia, cuál es la función y el propósito de la iglesia. Dios no hace nada sin ningún propósito. La iglesia está aquí en la tierra. ¿Sabe para qué? Para ser discípulos. Todo está relacionado con formar, con ganar. La iglesia está para solo una cosa: extender el reino de Dios a través de la formación del discipulado. El discipulado es lo establecido por Dios. Esto no es optativo, es una orden: ir y hacer discípulos. Es una prioridad. Pero para ser discípulo, tú tienes que estar siendo discipulado, porque nadie se forma solo. Hasta Jesús necesitó ser formado. ¿Está acá o no? Lo otro que Dios le dio propósito a la iglesia, ¿sabe qué es? Llevar fruto. Todo lo vivo crece. Todo lo vivo se multiplica. Para eso Dios se reveló a usted y para eso Dios lo puso. Mira lo que dice Juan 15, versículos 2, 8 y 16. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Proverbio 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. ¿Sabe cuál fue la meta de Pablo una vez que conoció el propósito de Dios? Solo una cosa: ganar almas. Predicar a Cristo y crucificado. Mira lo que dice en 1 Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo, para ganar al mayor número. ¿A quién has ganado tú? Hemos engordado. Tenemos libros, cuadernos de discipulado, pero no le predicamos a nadie. El evangelio no es eso. El evangelio es ir, anda y cuenta lo que Dios está haciendo contigo. ¿A quién estás formando tú? ¿Qué fruto tienes tú para el Padre? Años y todavía no te atreves a formar a nadie. Años y todavía es que estás te formando a ti. Años y todavía hay que darte tiempo a ti, cuando tú debieras a esta altura estás dándole tiempo a otro. Danos Valparaíso y Dios dice: ¿para qué? Les voy a mandar 500 personas. ¿Quién los va a atender? ¿Quién los va a formar? Si ustedes no tienen compromiso, si ustedes no quieren dedicar tiempo para mi obra. ¿Entiende? ¿Qué es crecer? Tener un templo bonito, eso no es crecer. ¿Qué es crecer? Llenar las bancas, las sillas con gente, eso no es crecer. Juan Carlos Ortiz, un pastor argentino, él tenía esa preocupación de crecer. Hoy día todos quieren crecer.
pero está el crecimiento que creemos nosotros y está el verdadero crecimiento. Dijo, Señor, ¿por qué no hemos crecido? Y empezó a orar, Señor, dame un crecimiento, dame un crecimiento. Tenía 150 personas, no me acuerdo bien, pero parece que así era. Y de repente saltó a 250 así. Y se puso contento. Se sintió orgulloso, contento. Fue a orar al Señor y le dijo, Señor, gracias. Estamos creciendo. Y Dios le dijo, tú no has crecido. ¿Cómo, Señor? Si teníamos 150 personas y ahora hay 200. No, le dijo, tú no has crecido. Tú me pediste gente, yo te di gente. Tú has tenido 150 niños espirituales. Ahora tienes 250 niños espirituales. Pero no has crecido. Si vamos a crecer, tiene que ser en lo correcto. Con gente con hambre, con pasión, con gente dispuesta a hacerlo de Dios, no importando el costo. No solamente para llenar un asiento. Dios es bueno. Dios te dio un propósito. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Ponte en pie. Quiero que pasen los ministros de alabanza.